Buenas tardes, buenos días, bienvenidos a todos a un nuevo webinar de Wellington. ¿Qué vamos a hablar hoy? Pues si estáis pensando en implementar una herramienta de gestión de proyectos o estáis ahora mismo inmersos en el proceso de implementación, que es algo, todos sabemos, un poco tedioso, o incluso si te estás planteando hacer algunas mejoras en tu solución de PPM actual, estás en el sitio correcto. Vamos a tratar todas las opciones, incluso si no has empezado, qué es lo que necesitas hacer y si estás en medio también consideraciones a tener en cuenta. Soy Elena Lara, soy la Marketing Manager de Wellington y te invito a quedarte con nosotros hasta el final. Vamos a descubrir si te estás haciendo las preguntas correctas antes de ponerte manos a la obra, si realmente necesitas el cambio y todo lo que ello implica. Hoy nos acompaña con nosotros Francisco Torrejón, Senior Manager y Project Manager Consultant en Wellington. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Paco. Pues si te parece, te cedo el mando del webinar y nos cuentas un poco sobre ti y sobre los temas que vamos a tratar hoy. Perfecto. Pues muchas gracias. Os comparto pantalla. No sé si se ve. ¿Se ve la Vamos a pantalla? intentar quitarnos nosotros. Ya, bueno, aquí estamos, pero nos quitamos rápido. Bueno, Sí. simplemente por comentaros un poco sobre mí. Yo, bueno, soy, como ha dicho Elena, soy consultor en gestión de proyectos en Wellington. Tengo unos 15 años de experiencia en el sector y estoy certificado como PMP y especializado en metodologías ágiles, PMI ACP y Scrum Manager. Además de la gestión de proyectos, me interesa también la parte de la estrategia empresarial y la gestión por objetivos. Y aquí pues he profundizado en el marco de competencias de los OKRs, ¿vale? Los objetivos y resultados clave. Los temas a tratar hoy, pues hoy, como decía Elena, vamos a dar una serie de consideraciones, consejos basados en nuestra experiencia durante las implementaciones que hemos ido haciendo, trabajando con nuestros clientes, consideraciones, preguntas que deberíamos hacernos antes de iniciar el proyecto de implementación de la herramienta en sí. ¿Vale? Aunque también vamos a ver que son útiles ir revisando estas consideraciones durante durante el proyecto, ¿vale? Hemos aglutinado en varias áreas. Vamos a hablar al principio de unas consideraciones iniciales, después quizás algunos consejos para aplicados a las personas. Aquí a nosotros nos gusta en Wellington tener este Human First approach que nosotros llamamos, que es nos centramos en las personas más que en los procesos, que además también son importantes, ¿no? Entonces veremos ciertos consejos sobre las personas. Y para luego hablar un poco sobre la toma de requerimientos, algunos consejos útiles y finalmente terminar preguntándonos cómo podemos hacer que nuestra implantación tenga éxito, ¿vale? Tengamos un cambio duradero en el tiempo, que este es el fin fundamental. Tips iniciales. Sí, lo primero que deberíamos hacer es preguntarnos por el por qué, pero sin olvidarnos del para qué. Es decir, nos preguntamos por el por qué porque de esta manera vamos a centrar el tiro. Estamos viendo cuál es el propósito que hay detrás de nuestro proyecto de implantación de la herramienta. ¿Por qué queremos hacerlo? Si no somos capaces de articular claramente este por qué, va a ser difícil poder justificarlo dentro de la compañía e incluso quizás es que a lo mejor no hace ni falta o no estamos en el momento adecuado. Entonces es importante empezar con el porqué, ¿vale? Pero no solo el porqué, sino también, además, preguntarnos por el para qué. El para qué son, para qué queremos la herramienta, cuáles son los resultados que esperamos obtener. Y estos resultados, estos beneficios que queremos obtener con la herramienta son los que nos van a permitir de verdad poder evaluar al final el impacto que tenemos con nuestro proyecto. O sea, importante, iniciamos con el por qué, pero también trabajamos el para qué.
Como segundo consejo y relacionado con este para qué serían, define el éxito desde el principio. ¿Qué quiere decir aquí? Lo que queremos decir es que debemos preguntarnos por cómo pensamos que va a ser un proyecto exitoso, ¿vale? Cómo se va a ver que el proyecto ha tenido éxito, cómo vamos a saber que hemos concluido con este esfuerzo también y a partir de ahí qué es lo que vamos a necesitar para que sea exitoso, ¿vale? Qué cosas vamos a necesitar es lo que hablábamos dentro de la diapositiva anterior, el cómo, ¿no? El cómo es este plan de implantación, las fases, pero muy importante el inicio del por qué y el fin del para qué, ¿vale? Y para medir ese para qué, pues vamos a definir los criterios de éxito del proyecto. Hemos hablado del final, esos criterios de éxito. Aquí este consejo evalúa tu punto de partida. Aquí es importante también saber de dónde partes. O sea, estamos haciendo un viaje, imaginémonos que estamos haciendo un viaje con nuestra evolución dentro de la compañía, en los procesos de gestión de proyectos, ¿vale? Pues, ¿dónde queremos llegar? Pero ¿de dónde partimos? Porque el saber de dónde partimos es la que también nos va a permitir poder medir el progreso, cómo vamos avanzando, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, que podamos evaluar nuestro punto de partida y que sepamos de dónde partimos, dónde estamos ahora, qué es lo que queremos obtener en el futuro y qué necesitamos, ¿no? Otra vez, ese plan de implantación. Pero siempre lo estamos acompañando de una parte, una reflexión inicial y con un fin, ¿vale? Para no perder el foco. Visto estos consejos iniciales, vemos ahora la parte o nos preguntamos sobre las personas, ¿vale? Las personas o los stakeholders o los interesados que llamamos en gestión de proyectos son clave para el éxito del proyecto. Podemos tener el mejor plan, podemos tener la mejor herramienta, si no tenemos el apoyo y si no tenemos las personas de nuestro lado, no vamos a conseguir absolutamente nada. Entonces, nuestro consejo aquí es, vamos a identificar estos actores principales, estas personas clave en el proyecto y vamos a interactuar también con ellos y vamos a hacer que participen. ¿Quiénes son los actores fundamentales que vemos necesarios? Por supuesto, jefe de proyecto, ¿vale? Ese es obvio. Pero no solo ese, el sponsor o el patrocinador es una figura fundamental. Es ese senior manager que nos va a ayudar, que al final es el que realmente está patrocinando el proyecto, es decir, está dando su apoyo y le da su ok dentro de la compañía y en el momento que haya quizás que tomar algunas decisiones que pueden que se escapen un poco del marco del proyecto o que necesitemos su ayuda, que necesitemos también ayuda por tema de recursos, lo que nos haga falta, esta persona es clave, ¿vale? Entonces es muy importante que esté involucrada desde el inicio. Otra persona también, o otra persona o personas otro rol que es muy importante también es el campeón, el champion. Y aquí hablamos de ese perfil que pueden ser los early adopters, que nos van a son personas que entienden el porqué del cambio, que son muy positivos con respecto a ello y que van a ayudar después al proceso de implantación cuando lleguen el resto de usuarios. Es decir, ellos nos van a servir como evangelizadores dentro de la propia compañía, ¿vale? Es muy importante también. No siempre están o se trabajan con ellos y al final uno se carga a sus espaldas toda la responsabilidad del cambio, pero es fundamental que tengamos también identificado y que nos ayuden estos campeones. Luego hay otra serie de perfiles o roles que nos pueden ayudar, pero no siempre tienen por qué estar ahí y son beneficiosos, pero a lo mejor en nuestro caso en particular nos aplican, como por ejemplo tener una PMO que nos ayude a estandarizar los procesos y a tener una visión más amplia de la gestión de proyectos, o contar también con saber quiénes van a ser realmente las personas en el negocio
que van a ser, que van a utilizar la herramienta en sí, o sea, que van a consumir los datos que vayamos a dar con la herramienta, pero ya decimos, los tres marcados arriba son los que vemos fundamentales. Este es un siguiente consejo que nos da continuidad en el proyecto y nos evita reprocesos, es evita cambiar de sponsor o de owner durante el proyecto. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, muy probablemente tengamos que repetir trabajos. Depende de la fase en la que estemos, nos puede suponer revisar los beneficios, rehacer funcionalidad. Entonces, es fundamental tratar de mantener estas dos figuras con continuidad dentro de nuestro proyecto. Otro consejo. Bueno, este es obvio, lo que pasa es que muchas veces, sobre todo al inicio, y además hay que tenerlo en cuenta, tenemos que ser conscientes que las personas involucradas en el proyecto van a requerir de disponibilidad. Entonces tenemos que asegurarnos que vayan a tener tiempo y que nos puedan dedicar el tiempo suficiente en el proyecto. Al principio, bueno, pues puede ser que sí, con el entusiasmo, todo que sí, pero después en el día a día puede resultar complicado. Y hay cierta fase donde es fundamental disponer de su tiempo y que estén sus inputs a tiempo, si no queremos retrasarnos. Entonces tenemos que asegurar el tiempo en la agenda. Bueno, estos son unos consejos sobre las personas. Vamos a hablar ahora un poco de más centrado en funcionalidad, ¿vale? En los requisitos. Entonces, vamos a ver aquí lo que pensamos que podemos hacer previamente, antes de empezar siquiera, es vamos a recopilar estos inputs que nos van a ayudar a sentar, o sea, sí, a sentar las bases y el contexto del proyecto. ¿Cuáles son nuestros métodos actuales de trabajo? Procedimientos, tipologías de proyectos si los tenemos, plantillas, reportes. Toda esta información es la que nos puede ayudar a entender posteriormente cuáles van a ser las funcionalidades que tengamos que desarrollar. ¿Vale? Esto si se hace desde el principio, puede resultar muy beneficioso porque se avanza después mucho más rápidamente en fases posteriores. Claro que quizás en ese punto de recopilación abrimos muchos frentes y este siguiente consejo, ten claras las prioridades, es muy importante a la hora de no perder y de mantener el foco. Necesitamos tener claras nuestras prioridades porque de esa manera nos vamos a asegurar que los beneficios que habíamos dicho al principio, esos resultados que esperamos obtener, no los vamos a ver comprometidos, porque siempre cuando tomamos decisiones, siempre los tenemos en mente. Esta decisión implica un riesgo a la hora de asegurar este beneficio o no, o nos hacemos una pregunta sobre alcance y decimos, pero ¿nos va a aportar valor sobre esto que estamos viendo o no? Porque quizás de esta manera podamos pues, ejecutar de una manera más eficiente. Entonces hay que tener claras las prioridades. Otro, y terminando ya con los consejos, manténlo simple. ¿Qué quiere decir esto de mantenerlo simple? Si empezamos, sobre todo al inicio, ¿vale? Si empezamos a pensar en todos los posibles casos, si empezamos a pensar en recogerlo todo, quizás vamos a llegar a una solución muy compleja. Entonces, de inicio a lo mejor a la solución completa se puede llegar, pero de inicio es más interesante, o nosotros vemos mucho más interesante tener muy claro cuáles son nuestras prioridades, cuáles son los beneficios que queremos obtener, tener esos quick wins y desarrollar un primer concepto, un piloto, podríamos decir, o sea, que focalice en estas prioridades, para luego más adelante quizás hacer otras fases y añadir funcionalidades adicionales. Pero lo primero, las prioridades, ¿vale? Y lo que puede resultar más complejo, al final nos puede llevar a que sea más difícil para el usuario final y que no se utilice la herramienta. Y esto es clave. No podemos permitirnos eso. O sea, eso, el para qué estamos haciendo la herramienta es para
disponer de información fidedigna, de información útil y poder tomar decisiones. Entonces necesitamos que los usuarios trabajen, necesitamos que sean fáciles para los usuarios y facilitar esta adopción. Entonces, la simplicidad es fundamental. Simplicidad, pero por supuesto que sea eficiente. Y luego, como tip final, muy importante también al principio, sobre todo, pero siempre durante todo el ciclo del proyecto es, esto no estamos hablando de una herramienta más en software. Lo que realmente hay detrás de todo esto y es que estamos hablando de un cambio para el negocio. Estamos hablando de cambiar la forma que se viene trabajando para ir hacia otra forma de trabajo pues más estandarizada o depende de lo que necesitemos, pero al fin y al cabo estamos cambiando la cultura y la forma de trabajo de la organización. Entonces hay que ver más allá del proyecto de despliegue software y entender que esto es un cambio del negocio. Entonces tendremos que ver e incidir en formación, adopción de usuarios y en otra serie de cosas que nos van a asegurar realmente esa adopción. ¿Vale? Entonces, realmente, si me tuviese que quedar con uno de lo que hemos dicho, sería este creo que es de los más importantes realmente. Y nada, pues por resumiros lo que hemos hablado, ¿no? Empieza con el por qué, no olvides para qué, definimos el éxito desde el principio, evaluamos de dónde partimos, trabajamos con los actores principales, sobre todo con los principales. Bueno, tenemos que trabajar con más gente. Evitamos esos cambios en los roles principales. Tenemos que asegurarnos el tiempo del trabajo para las personas. Si podemos ir avanzando en los inputs, mucho mejor. Aclaramos cuáles son nuestras prioridades para mantenerlo simple y recordamos que no es un software lo que hablamos, es un cambio en el negocio. ¿Vale? Y con esto, pues, le cedo la palabra a Elena por que nos comente próximos eventos y a ver si tenemos también alguna pregunta que haya Pues surgido. muchas gracias, Paco. Ha sido muy interesante, la verdad. Ya estoy viendo que hay algunas preguntas. Iremos hacia ellas ahora en un minutito. Os dejo más tiempo si queréis alguien más poner alguna pregunta, alguna duda que tengáis. Pero os cuento rápidamente. Tenemos un evento el 30 de mayo. Tenemos un webinar sobre el Accelerator Plus de Microsoft, la solución con el Quick Start de Wellington, donde Antonio Guerra nos llevará con una demo sobre las razones para efectuar el cambio de herramienta, cuáles son las principales capacidades del Accelerator Plus. Y bueno, podéis registraros ya, podéis entrar en la página de wellington.es en eventos y veréis los eventos que tenemos. También recordaros que la comunidad PMO se reúne el 12 de junio. Si aún no estáis en la comunidad PMO, podéis acceder a través del perfil en Wellington, buscáis el grupo Comunidad PMO o si queréis me preguntáis si os envío el link. De todas formas, creo que lo enviaremos también en el follow-up de este webinar. Hablaremos del arte de la priorización de proyectos y estarán con nosotros Luis Reyes, que es vicepresidente de PMI, de la parte de Pro Bono, con Harry Céspedes, que es un consultor de Latinoamérica, y con Emma Arnaz Pemberton, nuestra especialista en PMO. Lo dicho, espero veros pronto en el siguiente evento y vamos con las preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla y me voy a poner para que nos veáis. Ahora, no sé si nos veis a los dos, yo creo que sí ya. Vamos a ver las preguntas, que las tenemos por aquí. A ver, tenemos una pregunta de Álvaro Luna. Nos dice, a mi patrocinador parece, pone entre comillas, que no le importa el proyecto. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Álvaro, lo siento mucho por ti, que es un pequeño problema, pero seguro que Paco te puede ayudar. No creo que no le, que no le importe. No, bueno, bromas aparte, pues aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos ver, o sea, tenemos que intentar entender el porqué o sea, por qué parece no importarle, ¿vale? El proyecto. Y cómo nos podemos dar cuenta de qué es de qué es lo que está pasando. Es decir, ¿sabe realmente lo que es ser un sponsor? Hay muchas veces que
esa responsabilidad cae en ciertas personas de peso en la organización, pero que no tienen muy claro cuál es las responsabilidades que tienen que tener y qué significa patrocinar un proyecto. ¿Vale? Entonces, pues para ello pues, es importante hablar, ¿no? Y hablar de estas responsabilidades, de esa ayuda que se necesita y ver qué podemos hacer, ¿no? A lo mejor necesita pues aclarar un poco ese tema. Otra cosa que puede ser que lo puede tener claro, ¿vale? Puede tener claro qué es lo que tiene que hacer, pero realmente no cree mucho en el proyecto, en el sentido de que no cree que va a traer un cambio positivo o significativo en la organización. Entonces, pues hay que ver cuáles son las razones para que piense eso. Por eso era muy importante también que hubiésemos trabajado nuestro por qué y nuestro para qué, ¿vale? Y desarrollemos un caso sólido de negocio que nos permita, pues traérnoslo de nuestro lado, ¿vale? Porque ya decimos que el sponsor es una figura clave para el éxito del proyecto. Así que espero que esas dos mm, pistas te ayuden a saber qué es lo que puede estar pasando. Sí, a ver, es un tema muy importante, siempre hablamos de la importancia del sponsor. Si te parece, Álvaro, lo que voy a hacer es, tenemos un par de artículos sobre la importancia del sponsor y qué hacer, cómo facilitar que el sponsor sepa eh, sus tareas, qué es lo que tiene que hacer para ayudar a que el proyecto sea un éxito. Tenemos un par de artículos sobre ellos, yo creo que los vamos a Sí, añadir. sí, sí. La siguiente pregunta es de Marta. Marta Prieto nos dice: ¿cómo se definen los criterios de éxito? Yo sé, Paco, que has hablado un poco sobre esto durante el webinar, pero no sé si nos puedes ampliar un poco más de información. Bueno, mira, pues depende como a mí me gusta, como ya decía justo al principio un poco, a mí a mí me gusta trabajar definiendo los objetivos y resultados clave, ¿vale? A través de los OKRs podemos definir, o sea, nos ayudan a definir y a controlar y a llegar, ¿no? a esos objetivos a los que queremos conseguir con nuestro proyecto. ¿Vale? Aquí también quizás podemos añadir algo de información, Elena, con los artículos que tenemos Sí, para definir objetivos y resultados clave, que al final los resultados claves pueden ser las métricas estas de éxito. O sea que podemos utilizarlo en la metodología OKR para ayudarnos y apoyarnos en la gestión de beneficios, que sabemos que es algo que nos cuesta un poco de trabajo en la gestión de proyectos, ¿vale? Somos muy buenos ejecutando, controlando. La gestión de los beneficios es complicada porque afecta al inicio de la compañía, a mucha parte del ciclo de vida y es más complejo, pero los OKRs pueden ayudarnos en esto. muy bien. Eh, Julián Parra nos dice: estamos planteándonos una herramienta de gestión. ¿Qué información puede resultar útil recopilar antes de la implementación? Creo que también has hablado un poco de esto. Eh, Sí, pues mira, lo que decíamos es cuál es las formas de trabajo actuales. Y me explico. ¿Qué puede ser útil? Bueno, pues saber cuáles son las tipologías de proyectos a los que sueles hacer, cuál es la estructura de la compañía, si interesa reflejar eso en la gestión del proyecto. ¿Cuáles son, por ejemplo, un proceso de validación o de toma de decisiones? ¿Cuáles son las fases o los checklists que se hacen durante la vida del proyecto, de los proyectos, ¿no? que queréis registrar en la herramienta? Si ya estáis usando reportes para ver cuál es el estado de avance, pues esos reportes. Toda esta información sobre la metodología o vuestros métodos actuales son los que pueden ayudar a tomar a que esa fase inicial que nosotros llamamos de Discover and Design sea lo más rápida posible, ¿vale? Muy bien. La última pregunta que tenemos por ahora, a no ser que entre alguna más, es de Laura Ballesteros y nos dice: ¿cómo puedo saber mi punto de partida? Creo que se refiere a cuando hablabas Sí, de la madurez, ¿no? De claro, sí, dónde, sí. saber dónde están. El punto de partida que hablábamos era eso, oye, ¿dónde estamos actualmente? ¿Dónde estamos en nuestra organización? Pues eso es, como dices tú, Elena, se puede entender muy bien con un análisis de madurez.
¿Qué es esto? Pues es lo que se hace es un proceso, ¿vale? Que donde se evalúan distintas áreas en la gestión de proyectos y se pueden ir viendo cómo se está a nivel de planificación, cómo se está a nivel de aprobaciones, cómo se gestionan los recursos, distintas áreas donde se van a detectar cuáles son los puntos fuertes y todas las compañías tienen puntos fuertes. Normalmente desde dentro se dice, ah, no, es que somos un desastre. No, muchas veces después o sea, nosotros vemos que se hacen muchas cosas muy bien, lo que pasa es que es verdad que luego hay unas áreas de mejora. Entonces, pues con ese análisis de madurez vas a saber cuáles son tus puntos fuertes y cuáles son tus puntos a mejorar. Y después de esos puntos a mejorar ya son sobre los que puedes priorizar. ¿Vale? Para decir, yo pues, por ejemplo, pues tenemos que mejorar o queremos mejorar en la gestión de recursos por esto y para esto. Y entonces, es todo el proceso que comentábamos, ¿no? Entonces, con un análisis de madurez que se pueden hacer con distinta profundidad, desde unas sesiones de mediodía hasta de varios días de duración, depende del tamaño de la compañía y de la gente que también que se quiere involucrar. Es importante tener gente involucrada en el proceso, pues puede ser más o menos profundo. Pero eso, típicamente un análisis de madurez es el que te ayuda a entender tu punto de partida. Muy bien. Pues no tenemos ninguna pregunta más. Solo invitaros a que si os ha quedado algo en el tintero o cuando llevéis un rato desconectados, empecéis a pensar en el webinar, pues me gustaría haber preguntado esto, podéis escribirnos, podéis contactar con nosotros, encantados de aclararos cualquier duda. Y creo que Paco va a poner sus datos de contacto. Si puedes Sí. ponerlos en pantalla, Paco, para que podáis Ahora mismo. reservar 30 minutos de consultoría gratis con él y, bueno, pues que os diga un poco qué cosas necesitáis y me voy a quitar de pantalla y qué cosas os pueden ser, bueno, pues útiles, ¿no? A tener en cuenta antes de implementar una solución de gestión de proyectos. Y con Pues esto, bueno, os dejamos, nos vemos en el próximo webinar. Muchísimas gracias, Paco, muchas por tu gracias. tiempo y gracias a todos vosotros. Nos vemos en el siguiente webinar o evento de comunidad. Muchas gracias. Adiós. Gracias.